Hola, soy Ana María Villadiego y tengo 51 años. Y yo soy Claudia Juárez y tengo 49. Este es un espacio para compartir historias de personas reales que no necesitan ser famosas para ser importantes. Aquí hablaremos de lo que duele, de lo que sana y de lo que casi nadie se atreve a decir. De salud, de los maridos, de la adolescencia, de la menopausia y de la vida misma. Bienvenidos al podcast Así somos y ¿qué tiene? Este episodio se presenta con el apoyo de Venegas Firming, un labor contractor del condado de Ventura que cree en el valor del trabajo con propósito. En Venegas Firming cada jornada empieza con respeto, compromiso y corazón. Gracias por sembrar oportunidades y acompañarnos en este camino. Bueno, ya estamos aquí. Sí, parece mentira, Klaus, pero por fin llegó el día. Después de tanto planear, posponer, volver a planear. Y de tantas veces decir, hay que hacerlo, pero sin hacerlo. Tal cual. Pero bueno, lo importante es que hoy nos sentamos, respiramos y dijimos, ya está. Empezamos. Sí, Klaus, y me encanta que sea contigo porque esto no es una entrevista ni una charla de personas expertas, ni somos psicólogas, ni terapeutas, ni nada por el estilo. Esto es una conversación entre dos mujeres que han vivido mucho, que siguen aprendiendo y que no tienen miedo de reírse de sí mismas. Eso, que no tenemos la vida resuelta, pero tenemos historias y ganas de contarlas. Y ese fue el punto de partida, ¿no? Las conversaciones que nos llevaron a pensar, si esto nos sirve a nosotras, tal vez también le sirva a alguien más. Exactamente. No queríamos hacer un podcast perfecto, queríamos hacer uno real. Uno que sonara a la vida, con pausas, con risas, con silencios, con días buenos, con días malos y esos días malos que a veces uno quiere que se desaparezcan. Porque así somos. ¿Y qué tiene? Y así nació este proyecto, sin un gran plan detrás, sino con la necesidad de hablar de todo lo que callamos. Y de lo que compartimos, aunque no siempre lo digamos en voz alta. Desde lo cotidiano, lo que duele, lo que cansa, pero también lo que sana. Porque a veces solo hace falta escuchar a alguien decir, a mí también me pasó. Y eso fue lo que quisimos crear. Un espacio donde las historias de gente común también importan. Donde se puede hablar de la vida sin pretensiones, sin etiquetas y con un poco de humor, porque la verdad es que sin humor no se sobrevive. Definitivamente. A veces reírse es la única manera de seguir. La risa es un bálsamo para la vida. Exacto. Y por eso decidimos empezar contando nuestra historia, de dónde venimos, lo que dejamos atrás y lo que encontramos en el camino. Porque al final, Klaus, la historia de este podcast también es la historia de dos mujeres que emigraron, que se reinventaron y que aprendieron a empezar de nuevo. Eso somos tú y yo y muchas de las que nos están escuchando ahora. Así es. ¿Tú sabes que muchos nos han preguntado por qué el podcast se llama Así Somos y qué tiene? Sí, y esa pregunta está buena porque la respuesta es simple. Se llama así porque no encontramos un nombre que nos representara mejor. Somos así somos nosotras dos. Exacto. Pensamos en un montón de opciones más serias, más producidas, pero ninguna tenía nuestra esencia. Porque así somos suena a verdad, a sinceridad. Y el ¿y qué tiene? Es eso que como que nos recuerda de que no tenemos que justificar quiénes somos. Exacto. Es una frase que usamos todo el tiempo. Cuando nos reímos fuerte, cuando lloramos por nada, cuando cambiamos de idea. O cuando no encajamos del todo, pero igual seguimos, igual le echamos para adelante. Exacto. Es una forma de decir, no somos perfectas, pero somos reales. Y eso es lo que queremos mostrar con este espacio. Que ser real y ser auténtico, yo pienso que es proporcional a ser bello. Uh-huh. Y un poco de humor, claro. Porque si no nos reímos de nosotras mismas, no sobrevivimos. Totalmente. Así que al final dijimos, se llama Así Somos y qué tiene y punto. Tal cual. Porque en esa frase cabe todo. La imperfección, la ternura, la vida. Y también la libertad de ser sin pedir permiso. Eso somos. Así de simple. Así de verdad. Y así nació el nombre del podcast que hoy nos tiene aquí. ¿Listas para hablar de la vida, de lo que duele, de lo que sana y de lo que casi nadie se atreve a decir? Listísimas. Quiero contarte algo. Mucho de lo que comparto aquí nació en mis libros. Mujer sin máscaras es una serie escrita con el corazón, para esas mujeres que como tú y como yo
a veces se pierden, pero siempre encuentran la forma de volver a sí mismas. Si te gusta lo que escuchas en este podcast, seguro vas a sentirte reflejada en esas páginas. Encuéntralos en mi Instagram, @AnaVilladiego, o en mi sitio web, www.anamariavilladiego.com. Porque leer también es una forma de escucharte. Bueno, ya que estamos oficialmente al aire, creo que es momento de contarles cómo va a funcionar este podcast, ¿no? Sí, porque esto no es solo entre nosotras dos. Aunque hablar contigo, Klaus, ya da para unos cuantos capitulitos. Total, pero la idea es que cada semana tengamos una invitada, una mujer que quizá no sale en revistas, no tiene millones de seguidores, pero tiene una historia que merece ser escuchada. Exactamente, porque la vida está llena de personas comunes con historias realmente extraordinarias. Sí, y esas historias que dices cuando las escuchas, eso también me pasó a mí, o yo también me sentí así. Historias que te hacen reír, o que te hacen pensar, o que te hacen llorar un poquito. Pero ojo, no vamos a traer solo historias tristes. No, también va a haber humor, desahogo y esas conversaciones que parecen improvisadas, pero que terminan dejando pensando toda la semana sobre qué es lo que escuchaste en el podcast, o cómo era esa historia, cómo te tocó esa historia. Exacto. Esas charlas que parecen de amigas, pero con micrófono. Sí, con una ventaja. Aquí nadie ni te va a interrumpir, ni te va a juzgar. Y si te quiebras en medio de una frase, o sea, lo vamos a tomar y vamos a tener empatía. Y ojo, no vamos a dar consejos que nadie nos ha pedido. Ok. Además, cada episodio tendrá su propio ritmo. A veces será más profundo, otras más ligero, pero siempre real. Y con temas que nos tocan a todos: salud, cambios, relaciones, silencios, comienzos, finales, divorcios, matrimonios, la vida real. Y lo bonito es que no buscamos respuestas perfectas, solo poner sobre la mesa lo que a veces cuesta decir. Porque a veces no hay que resolver ni encontrar una respuesta, solamente necesitamos compartirlo. Y escucharse. Porque cuando te escuchas en la historia de otra persona, algo se acomoda dentro. Y eso es lo que queremos que pase en cada episodio. Que la gente se escuche, que la gente se ría, se emocione y se sienta acompañada. Así que prepárense, porque aquí van a escuchar de todo. Anécdotas, confesiones, momentos incómodos y muchas carcajadas. Y sobre todo van a conocer mujeres increíbles que, sin ser famosas y no tener miles de seguidores, son profundamente importantes. Así que si estás escuchando esto, te damos la bienvenida. Así somos, ¿y qué tiene? Bueno, Klaus, ya contamos cómo nació el podcast, pero creo que hoy vale la pena contar de dónde venimos, porque todo esto tiene sus raíces, ¿no? Sí, porque ninguna de las dos llegó aquí de casualidad. Detrás de cada charla hay un pedazo de historia, de esas que no se publican, pero que te cambian la vida. Y quiero que empieces tú, porque tu historia también empezó con una maleta llena de fe, ¿no? Llena de fe, llena de esperanza y llena de un esposo y 3 hijos en la espalda. Bueno, el esposo no en la espalda. Hubo un momento en que me acuerdo perfectamente cuando Karim y yo nos quedamos pensando, ¿qué nos espera aquí? ¿Qué sigue? ¿Queremos seguir de esta manera aquí? Porque nosotros vivíamos en México. Entonces decidimos que era momento de venirnos aquí, al lugar donde él había crecido y donde estaba su familia. Y fue difícil tomar esa decisión, fue duro saber que teníamos que abandonar, por así decir, mi familia, pero siempre pensaba yo en qué es lo que deseaba para mis hijos. Y ese fue el motor que me llevó a decidir, ok, vámonos. Y el pensar siempre que sí íbamos a estar pues así para siempre. No, pero una decisión súper valiente. Y difícil, sobre todo muy difícil. Y asustados, inseguros, me imagino, ¿no? Sí, era muy difícil porque yo estaba muy acostumbrada a estar cerca de mi familia. No tenía tanto miedo el migrar en sí, porque ya lo había yo hecho anteriormente, pero esta vez en el fondo de mi corazón sentía que
que esa salida iba a ser, si no para siempre, iba a durar mucho tiempo el poder regresar. Entonces tenía yo que guardar esas tristezas o esos temores muy, muy en el fondo, para no demostrarlos ni a mi familia, ni a Karim o a mis hijos. Traté de estar llena de esperanza, de expectativas, de emoción, para que ellos se sintieran emocionados, aunque por dentro, pues lo que dicen de nosotros los migrantes, que la mitad se queda de ti, la mitad de ti se queda en tu país, yo creo que es bien cierto. Estás aquí, pero la mitad de tu persona continúa allá. Y así es como me he llevado estos 21 años. 21 años aquí, pero dijiste que no era la primera vez que emigrabas, o sea, habías emigrado antes a otro país. Sí, cuando tuve 19 años estuve viviendo en Austria por un año y después, ya casada con mi primer hijo y con mi esposo, vivimos en Portugal. Y ahí estuvimos solo unos meses, pero también teníamos que hacer nuestra vida. Poco a poco creo que la vida me iba preparando, lo que siempre platicamos, que no hay casualidades. Y ahora lo veo así, que pienso que esos pequeños momentos de distancia con mi familia me ha ido preparando para el desapego, el poder saber que puedes amar sin presencia. Siempre se me ha quedado mucho ese pensamiento de no es necesario la presencia para amar. Y aunque hasta hoy día tengo 21, casi 22 años sin ver a mi papá y a mi hermano, no conozco a sus hijas, a mis sobrinas, no conozco a mi cuñada físicamente, siempre he estado cerca de ellos. Y ellos saben cuánto los amo y yo sé cuánto me aman. Y es como si vivieran aquí a 20 minutos, afortunadamente, gracias a la tecnología, pues ya no siento esa distancia. Pero sí pienso mucho que las experiencias anteriores me prepararon para poder tener este tiempo de distancia con ellos. Súper duro, súper difícil, tanto tiempo lejos de la familia. Y ¿sabes qué, Klaus? O sea, que las mujeres que emigramos, no importa la razón por la cual nos mudamos de un país al otro o dejamos nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, no importa cuál sea la razón, siempre terminamos aprendiendo a ser fuertes sin dejar de ser sensibles. O sea, no perdemos nuestra sensibilidad, aunque tengamos 1000 pruebas, 1000 situaciones, la lejanía, la soledad, porque uno vive muchos momentos de soledad. Sí, así es. Yo siempre pienso que, como dices tú, la vida te va fortaleciendo. Y aunque te sientas sola, tienes que levantarte nuevamente cada día. Y nosotras como mamás aprendemos, o más bien nos acostumbramos por muchos años, yo creo, al menos en mi caso y la mayoría de las mujeres que yo conozco que son mamás, a ocultar tus temores, a ocultar tu dolor, porque tienes otros que suplir, tienes que ver a eso. Yo me ha costado mucho trabajo eso, porque por muchos años he tenido ansiedad y depresión. Entonces, el vivir en supervivencia, en un estado de solamente hay que sobrevivir un día más, poco a poco termina desgastando, porque todo el tiempo te la pasas casi pues que fingiendo. Añádele a eso que estás en un lugar donde no entiendes el idioma, donde la dinámica es distinta. Ay, dímelo a mí. Donde la dinámica es distinta, donde las reglas son distintas, donde yo recuerdo que el primer trabajo que llegué a trabajar en una tienda, y en México, pues estudié en la universidad. No la terminé, por casos para otra historia. Pero el llegar aquí no saber ni siquiera el valor de las monedas. Entonces, cuando yo despachaba y le ofrecía a las personas el cambio, agarraba un puño de monedas y la ponía en mi mano y solo les decía, pues escoja las que son su cambio, porque no me sabía ni siquiera el valor de las monedas. Todo eso te va haciendo aprender. Te va haciendo aprender. Si tomas como enseñanza cada día, vas aprendiendo. Así lo viví yo. Ya, súper difícil. Nos queda difícil, nos queda bastante difícil. Pero todo eso ha traído cosas positivas también para ti. Has aprendido muchísimas cosas. Yo siempre te he admirado por esa capacidad que tienes de no tenerle miedo a nada. Sí le tengo miedo a muchas cosas, incluso. Pero no parece. Las finjo bien.
las finjo bien, porque creo que le tengo incluso miedo a vivir. Con la ansiedad, yo la mayoría de las noches, desde que tengo 15 años, tengo pesadillas. Pueden ser de 3 a 4 noches durante la semana. Y esa sensación, que no sé si te ha pasado a ti, tener ansiedad, despertarte con un nudo en el estómago y dices, ay, antes yo decía, algo va a pasar, algo va a pasar. Y durante el trayecto del día, pues no pasaba nada, hasta que ya descubrí que era ansiedad. Salir con ese temor y guardarlo, como te digo, nuevamente dentro de ti, vestirte, cubrirlo y seguir adelante. Ujú. Entonces sí, e incluso, por ejemplo, he aprendido muchas cosas como el idioma lo aprendí al mismo tiempo que mis hijos, Ujú. porque mi hijo el mayor entró con 6 años a la primaria y él empezó a aprender a leer en inglés y yo con él. Entonces nos aprendimos el abecedario juntos, aprendimos los números juntos y hemos ido aprendiendo así. Mi inglés, en México existe algo que le llaman inglés sin barreras, no sé si en Colombia también lo tienen. Open English se llama. Ándale, pues no, mi nivel de inglés es a Plaza Sésamo, Oh, porque es el que yo aprendí con mis hijos. Yo pienso que el mío será como Dora la Exploradora o algo así, yo no sé. Entonces, sí, vas aprendiendo muchas cosas, pero definitivamente yo creo que nosotros como migrantes, el esfuerzo que se nos pide es doble, tan solo por la barrera del idioma, Sí. por el que no estás completa. Tratamos y seguimos hasta hoy día, pero no estás completa. Dejaste algo atrás, tus raíces se quedaron allá. Ujú. Entonces, sí se nos requiere un esfuerzo doble. Sí, y eso que dijiste es bien importante porque con esto no quiero subestimar a las personas que migran a países de Latinoamérica. Como de Colombia hay muchas personas de Venezuela, sobre todo esa diáspora venezolana de estos tiempos, que muchos venezolanos migraron a Chile, a Perú, a Colombia, a lugares relativamente cercanos, pero que tienen el mismo idioma y de pronto la cultura es muy parecida. Pienso que emigrar como latinos a Estados Unidos, un país con una cultura totalmente diferente y con un idioma totalmente diferente, pienso que el desafío es mucho mayor. Sí, concuerdo contigo. Y no todas tenemos la oportunidad, muchas de las mujeres que yo conozco, tenemos la oportunidad de inscribirte en unas clases. Uh-huh. Te toca aprender de lo que escuchas, de lo que ves, de lo que dicen tus hijos, a medio traducir, a interpretar las cosas que te Ya, están aprender el diciendo. inglés callejero, Exacto. que aprendimos inglés callejero. Porque no tenemos tal vez el tiempo para poder dedicar unas horas a la escuela, pero lo que yo siempre he tratado de hacer y cada día me gusta aprender algo nuevo todos los días, aunque sea algo bien pequeñito. Cuando en el 2008, yo estoy aquí desde el 2004, mayo del 2004, entonces ya tengo 21 años aquí. Y en el 2008 tomé la decisión de ir a la escuela y me fui a la escuela de masajes para ser masajista sin saber inglés. Entonces decía yo, ay, pues me voy a fijar cómo mueven las manos o lo que ven y voy a tener que aprender. Entonces me veía yo la lección, la escuchaba y siempre le decía a la maestra que pues tuviera paciencia, ¿no? Y yo un poquito más despacito. Llegaba yo a mi casa a las 10 de la noche porque las clases eran de 5 a 10. Llegaba a mi casa a las 10 de la noche y repasaba la lección en el libro. Las palabras que yo no iba entendiendo las encerraba en un círculo y ya llegaba yo y las repasaba para poder aprender la lección. Creo que eso también me ayudó. El ir, tal vez no tenía tiempo para ir a la escuela de inglés, pero iba yo tratando de aprender un poquito, una palabra, 2 palabras, 3 palabras, y equivocándome siempre, cambiándoles el significado, diciendo una cosa por otra, pronunciándolas de la peor manera, y todavía, pero así es como vamos aprendiendo un poquito. Poco a poco tendremos más tiempo de poder ir platicando todo esto. Sí, pero mira, todo eso, ¿a dónde te trajo? Aquí estamos haciendo nuestro podcast. Haciendo nuestro podcast, sentadas frente a este micrófono. Compartiendo nuestra vida. Y vas a ver que muchas nos van a decir, es cierto, yo no podía hablar, yo con mis hijos, así me siento, yo extraño mi familia, extraño México, o mi país, o Colombia, o cualquier país que nos estén escuchando. Y así.
Pero bueno, ahora te toca a ti. Ay, Klaus. Bueno, tú conoces mi historia, pero bueno, mi historia también tiene varios capítulos. Yo emigré buscando, de pronto, pues emigramos por circunstancias totalmente diferentes. Yo emigré, me casé con Luis, y yo vine con mis 3 hijos y pues esa fue mi experiencia de emigrar, pero en ese proceso de emigrar, buscando estabilidad, por decirlo así, me encontré a mí misma, me encontré conmigo. Después de tanto. Pues sí, muchas cosas pasaron, o sea, no más fue que me vine y ya, y ahora estoy aquí sentada en el micrófono haciendo el podcast, no, pasaron muchas cosas. Enviudé, me volví a enamorar, me enfermé, me divorcié, pero cada etapa me desarmó y me volvió a construir. Hubo un tiempo en que solamente yo respiraba porque era necesario para vivir. Pero incluso de esa manera la vida seguía. Yo tenía que seguir con la vida. Y después de algunos procesos es cuando decido empezar a escribir, empezar a organizar pues las cosas que había escrito, porque yo ya escribía desde hace mucho tiempo, escribía diarios, pero empezar a escribir, ya a organizar, fue como empezar a elegirme, empezar a pensar más en mí, porque el tiempo anterior había yo cuidado de otros y no cuidaba de mí como debía cuidar de mí. Entonces fue como abrir una ventana y dejar que entrara el aire por esa ventana. Entonces fue básicamente eso. Y hablando de escribir, yo creo que eso es importante y nos enseña y nos ayuda mucho. El escribir diarios, el poder escribir y contar tu historia, aunque pienses que tal vez no sea importante para nadie, el irlo escribiendo. ¿Desde cuándo escribes y por qué te decidiste a nuevamente seguir escribiendo, pero ahora de manera más profesional? Bueno, yo siempre había escrito diarios, pero como desde los 12, 14 años empecé a escribir, pero escribía cosas como algo relevante que me pasó un día. Y después volvía y escribía como 3 días después, y después como una semana después. Y de pronto a veces dejaba un mes de no escribir en el diario, y después volvía y escribía, y así. Pero ¿y no pegabas los boletos o los pétalos de una rosa que te regalaron? Porque yo recuerdo cuando iba a la secundaria y pegaba hasta un chicle ahí, el paquete del chicle que me regaló el niño que me gustaba. No pegaba, no me regalaban, a mí nunca me regalaron flores cuando era chiquilla. Yo no recuerdo si me regalaban, pero las ponía. Yo tuve pretendientes cuando era chiquita, cuando era así, antes de la adolescencia, no. Yo escribía y me gustaba mucho escribir las letras de las canciones. Entonces, si una canción me gustaba, esa era mi página del diario, era escribir las canciones. Entonces, hubo una época de mi adolescencia donde escuchaba mucho canciones en inglés y era como que las traducías, las sacabas y te inventabas las palabras como las oías, y muchas veces, muchas páginas de esos diarios de juventud eran eso. Ay, yo quiero ver tus canciones. Mis canciones mal escritas en inglés de Guns N' Roses y todo el cuento. Yo creo que tú traducías la de I want un refri, ¿no? Sí, y la de si son Reebok o son Nike. Una de esas. Pero bueno, volviendo a eso, te digo, empecé escribiendo escribiendo diarios, cosas así de adolescente, ¿no? Pero mira que durante mi divorcio, yo empecé un programa de restauración que fue mi salvavidas. Bueno, Dios me salvó a través del programa de restauración Hay Esperanza. Y en ese programa de restauración había una dinámica diaria de escribir tus conversaciones con Dios y hacer, escribe lo que oras, lo que hablas con Dios, y eso traía un anexo que era una hoja, y esa hoja se llama el inventario moral diario.
Yo había, como te digo, había escrito en mis diarios normales, pero nunca había escrito mis conversaciones con Dios. Y mis conversaciones con Dios son a las 4 de la mañana. Entonces, era súper raro para mí cuando empecé ese programa que la dinámica era escribe lo que conversas con Dios temprano en la mañana y haz un inventario moral diario. Entonces, ¿qué es el inventario moral diario? O sea, es saber o escribir lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal. Eso era lo que yo escribía en mi inventario moral diario. Que resumido, es una práctica sencilla para revisar cada día lo que sentimos, lo que aprendemos y lo que necesitamos sanar. Bueno, un día después de una conversación como las que tendremos en este podcast con alguien muy querido, decido empezar a organizar todas las notas, las más relevantes de mi diario y mis conversaciones con Dios. Y ahí es donde nació escribir, organizar lo que ya tenía escrito. Y ahí es donde nace Mujer Sin Máscaras, que como todos saben, o la mayoría de la gente que está escuchando ahora y los que no saben, Mujer Sin Máscaras es mi serie de 3 libros en los que hablo de mi experiencia de vida desde mi niñez, la adolescencia, la juventud y la adultez, pasando por todos los escenarios posibles que me pusieron a prueba durante estas etapas. Entonces, y ahí nació otra Ana, ¿verdad? Pues sí, ahí nace. Pues, yo pienso que en cada, no sé si pueda decirlo aquí, yo creo que sí, en cada cagada de mi vida yo siento que nace una Ana, me regenero, me reinvento. Después de cada caída es la versión mejorada de. O sea, cada vez que algo pasa así, es mi versión mejorada. Sí, porque mira, yo fui a la universidad a estudiar economía y contabilidad. Y ahí me enseñaron, y que me corrijan mis colegas contadores si me equivoco en esto, y es que la finalidad de un inventario, volviendo a lo del inventario moral, la finalidad de un inventario contable es saber qué se tiene, qué se debe y qué se ha perdido para equilibrar las cuentas. Sí, básicamente eso es la definición de un inventario. Y en el caso del inventario moral, la finalidad es la misma, o sea, reconocer qué emociones, acciones y pensamientos te habitan, cuáles te nutren y cuáles te restan paz para que equilibres tu vida. Entonces, ese ejercicio para mí en esa etapa de querer recuperarme, de querer mejorarme, ese ejercicio fue fundamental para mí. Eso fue, y partiendo de ahí es donde nace una Ana más honesta, una Ana sin disfraces, una Ana sin máscaras, y ahí en ese punto pues escribir fue mi forma de sanar y también de agradecer, porque entendí en ese punto de mi vida que el dolor, si lo miras de frente, te transforma totalmente. Y te das cuenta que también al compartirlo, al hacer este recuento de tu vida, este inventario que tú llamas, también estás compartiendo muchas historias en las que muchas nos vemos identificadas. Yo cuando me hablaste de este proyecto, fue lo que más me emocionó. Saber y entender que por fin había alguien que había hecho lo que yo siempre había pensado y que sé que muchas de nosotras también lo deseaban hacer. Y me encanta el que estés dispuesta a compartirlo con nosotros. Pues sí, mira, cuando empiezo a organizar los libros, que te digo que fue después de hablar con esta persona que ya ella había escrito un libro y me dice, tienes tantas cosas para contar, tienes tanto material para que nos puedas compartir y todo. Digo, ok, me pongo a organizar el libro, y esto lo cuento mucho cuando presento mis libros. Y es que tenía tanto material que me parecía importante y relevante para contar, porque sentía que otras personas se podían identificar con eso, que junto todo y ya está todo prácticamente organizado y tengo como para hacer un libro como de 350 páginas o quizás más. Y alguien llega y me dice, es que ya la gente no lee libros de más de 100 páginas, porque como ahora todo es tan rápido y todo estamos viviendo la época de la inmediatez, donde los clips de 40 segundos, ya si tienes 50 segundos, ya te lo pasan. Entonces sí, perdió atención. Entonces yo dije, ¿y ahora? ¿Yo qué hago con todo esto? Entonces dividí el libro en 3 partes. Y cuando te digo a ti, fue de las primeras personas que le dije del libro.
y que se lo mandé. Le mandé el manuscrito mucho antes de publicarlo. Y me acuerdo que lo conversamos, Klaus, y dijiste, este libro, si la gente no lo compra porque es bueno, lo van a comprar por saber qué fue lo que pasó contigo. Por el chisme que es lo que nutre la gente. Ya, sí, pero es eso, Klaus. O sea, quise poner ahí lo que a mí me pasó, porque las historias son 100% reales, es lo que a mí me pasó. No hay nada que no sea cierto en esos libros. Y es porque sé que muchas personas le ha pasado lo que a mí me pasó. Hay muchas mujeres que han vivido cosas como las que yo viví y hasta peores. Sí, hasta peores de esas. Sí, me emociona mucho escucharte porque te vi hacerlo. Te vi pasar del silencio a la voz, del miedo a la creación. Fue un renacer. O sea, y cuando tú me dijiste, hagámoslo juntas, o sea, esto del podcast, porque ya cuando pasamos de los libros de escribir a empezar a hablar, o sea, cuando me dijiste, vamos a hacerlo, que, bueno, primero yo te dije, Klaus, ¿por qué no hacemos un podcast? Y tú me dijiste, sí, vamos a hacerlo, hagámoslo juntas. Yo supe que este podcast era la continuación natural del proceso de la escritura de los libros. Sí, porque ya no queríamos solo escribir o hablar de nosotras, sino abrir el espacio a otras. Eso es lo que a mí me emociona mucho, que la voz de otras mujeres, de todas, se escuche, que nos demos cuenta de que nuestras historias son muy parecidas, y aunque al mismo tiempo pudieran parecer completamente diferentes. Sí, y es que, o sea, son historias de mujeres que no necesitan ser famosas. Lo que vamos a contar aquí son las historias de mujeres que no necesitan ser famosas, que no tienen que tener más de 1,000 seguidores, ni siquiera 20 seguidores, pero que cada una de nosotras, sin fama, sin seguidores, sin nada de esas arandelas que ahora nos quieren vender, somos importantes. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué son zarandelas? Arandelas. ¿Qué es eso? Como lo que te cuelga por los lados. Como lo que, sí, como, o sea, eres suficientemente importante sin necesidad de tener seguidores, sin necesidad de ser famosa. Todo eso son arandelas. Son cosas que no necesitan. Arandelas, como, sí. Como arreglos, sí, como cosas de más, como producirte. O sea, no necesitas ser producida para ser importante. Ya ves, hoy aprendí una nueva palabra. Una nueva, sí señora. Exacto. Sí, que mujeres que están viviendo, que están sintiendo y que están sobreviviendo igual que nosotras. Sí, mujeres que se cayeron muchas veces, pero que decidieron levantarse y contarlo y compartirlo. Porque, Klaus, estas historias no se acaban. No. Y también mujeres que saben que reír es una forma de sanar. A mí me encanta siempre pensar eso, porque al final la historia de este podcast es eso. 2 caminos distintos, un mismo punto de partida. Pues sí, tú y yo, que nos hemos caído más de una vez y yo no me quiero ni imaginar cómo tenemos las rodillas. De tantas matadas de tantos estrellones y carraspelones que nos hemos dado, pero aquí estamos, Klaus, aquí estamos y no nos vamos. Exacto, pero también las tenemos bien fuertes por todas las veces que nos hemos levantado y porque queremos compartirlo con ustedes. Así es, mi Klaus. Y lo que te digo, o sea, las historias no se acaban. Apenas empieza. Así mismo es, sí, señora. Bueno, Ana, primer episodio en el aire. Sí, y qué lindo de veras haberlo hecho las dos. Pero no solo las dos, o sea, lo hicimos tú, yo y todas las personas que nos están escuchando esta conversación. Que nos están escuchando con el alma y nosotros lo estamos haciendo con el alma, porque de veras, o sea, aunque suene trillado, aunque suene a cajón, todo lo que estamos hablando aquí nos está saliendo del alma, nos está saliendo del corazón. Claro, pero antes de cerrar, necesitamos recordarles 2 cosas importantes. La primera, ¿dónde escucharnos? Nuestro podcast está en Spotify y en YouTube. Y cada domingo, después de las 8 de la noche, hay episodio nuevo. La segunda, queremos escucharte. Si conoces a alguien con una historia que valga la pena contar, o si tú quieres contar la tuya, escríbenos. Nuestro correo es asisomos@gmail.com. Repetimos, asisomos@gmail.com en español. Nos encantaría abrir el micrófono para ti
para que nos cuentes historias reales, profundas, con risas, con vida, con llanto, con anécdotas, con situaciones, lo que tú quieras venir a contar. En Spotify puedes seguirnos para no perderte nada. Y en YouTube suscríbete y activa la campanita, que luego se te pasa el domingo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram, @Claudia Juárez y Facebook, @Claudia Juárez. Y las mías en Instagram, @Ana Villadiego y en Facebook, Ana María Villadiego D. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y por comenzar este viaje con nosotros. La próxima semana venimos con un tema que promete. Esas veces que decimos, estoy bien y no es tan cierto. Nos va a tocar a todas. Y sí, pero yo pienso que nos vamos a reír. Nos vamos a reír la próxima semana también. Claro, porque de eso se trata. Sentir, nombrar, soltar y seguir. Como cuando te caes y quieres llorar, pero ves que la gente como que se quiere reír y te levantas rapidito para que no te vean y dices, estoy bien, estoy bien. Pero no te caigas delante de mí porque yo sí me voy a reír. No importa, yo voy a estar bien. Aunque no sea tan cierto. Nos escuchamos el próximo domingo después de las 8 de la noche en Spotify y YouTube. Bienvenidos al podcast. Este episodio de Así Somos y Que Tiene fue escrito por Ana María Villadiego y Claudia Juárez. Producción y narración, Ana María Villadiego. Edición de audio, Podcastol. Música cortesía de Podcastol Music Library. Gracias por escucharnos.